procediendo en este momento a hacer un video con relación al tema que nos trae hoy, que es el día, lo que se llama la expiación. La expiación en el espiritismo tiene un significado bien específico y tiene una razón de ser. Estoy todavía buscando el tema en los escritos que tengo. Ok, quita expiaciones. Ok, expiación. Mi nombre es Fran Montañez, yo soy espiritista. Yo no soy brujo, no soy hechicero. Eh, el espiritismo es noble, es consolador. Predicamos el mensaje de Jesús. Que por ese mensaje tan hermoso que Jesús tiene a la vida de los seres humanos, fue crucificado. Fue un mensaje que Dios envió, primero con Moisés, después con Moisés, con Jesús, Jesús de Nazaret. No Jesús Cristo ni Cristo, porque esos son términos que se usan para exponer a Jesús como un Mesías o como un redentor. Eso no es el propósito de Jesús. Jesús tiene un propósito muy noble en el espiritismo, en el mundo espiritual. Ya él es considerado un espíritu puro y perfecto. Pero él tuvo que expiar. Él encarnó no siendo puro y perfecto. Algunas facciones del espiritismo hablan de que Jesús es una excepción a la regla espiritual. Eso no existe y no aparece en la codificación y no tiene lógica. No tiene lógica. Pero no significa que Jesús sea muy importante para nosotros en nuestras vidas. Nosotros pensamos en Jesús, creemos en Jesús. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en Dios, en el mensaje de Dios. Pensamos que todos queremos ser como Jesús en nuestro comportamiento y lograremos algún día llegar a serlo, porque eso es lo que nos dijeron los espíritus. Nosotros predicamos el mensaje de Jesús y el mensaje es un mensaje moralizador, que significa que tú vas a ser una persona, vas a tener un comportamiento conforme a hacer el bien a los demás. No solamente a ti, sino a los demás. Entonces, cuando tú logras eso, tienes un adelantamiento espiritual. El adelantamiento espiritual al cual yo me refiero es el propósito máximo del espiritismo. Que tú puedas tener los conocimientos suficientes para tú adelantar tu espíritu. Eso da una explicación inmediata a todas las cosas que pueden... Vamos a ponerlo de esta manera. El alma es inmortal, que Dios nos dio ese regalo. Determinó en su momento, miles y millones de años atrás, que el alma era inmortal, que nunca iba a desaparecer, pero que el alma tenía la oportunidad, que es el espíritu que está encarnado, y puede llegar la oportunidad de ir mejorando hasta llegar a una pureza espiritual. En el mundo espiritual, en el mundo de las eternidades, el tiempo que le toca a un alma en purificarse es tan y tan ínfimo en términos de lo que es la eternidad, que nosotros no nos hemos puesto a pensar en eso, pero le damos mucha importancia que son vidas que tenemos, que son vidas de expiación y vidas de sufrimiento, y que podemos haber tenido muchas vidas y muchos miles de años, pero que esto no se acaba nunca. Estos son billones y billones de años. Esto nunca va a tener fin. La mente nuestra, escéptica, no tiene explicación para eso. No venimos a hablar sobre ese tema, porque ese tema es bastante complicado y nos vuelve hasta locos, cada uno de nosotros. Pero uno que otro hemos pensado, específicamente los que son los ateos, el significado de las cosas, y debes llegar al punto y al convencimiento de que cuando tú dices que no existe Dios, no puedes sustentar eso mucho, porque Dios lo creó todo. Y lo que tú no tienes explicación fue creado por Dios. Creas tú o no lo creas. El proceso de expiación significa que ese espíritu, desde que nació, por medio de y virtud de su libre albedrío, tomó decisiones. Muchas decisiones fueron básicamente influenciadas por lo que es el egoísmo, el orgullo, esos flagelos que tiene la humanidad, esos flagelos que tienen los seres humanos, ¿ah? Esos comportamientos y esas aptitudes hacia los demás que ocasionan que laceren y dañen a otros, segundos o terceros. Le afecten en su parte económica, en su parte física, en la parte de familiar. De alguna manera, tú has tenido una intervención con otras personas, porque no vives solo, y eso ha ocasionado unas faltas. Esas faltas se acumulan y están asignadas como si tuviera una gaveta, una tablilla. El mundo espiritual, esta es de Frank. Ahí vamos a poner todas las faltas que Frank cometió en todas sus encarnaciones. Y él ha venido, y Fran viene cada vez que desencarna, que va al mundo espiritual, baja esa tablilla. Eso es imaginariamente, no tiene que ser así. Y empieza a ver, ok, estas son las faltas mías, lo que yo he hecho.
vamos entonces a diseñar mi próxima vida, porque yo tengo libre albedrío. Como espíritu desencarnado, Dios me dio ese privilegio de que vas a tener todas las vidas necesarias y tu libre albedrío es el que debe prevalecer. Cuando tú rindes tu libre albedrío en religiones o personas que te hacen rituales o personas que te hacen cosas, decisiones por ti, en ese momento tú estás liberando o estás entregando el regalo más grande que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Tú decides. Entonces las consecuencias que eso tiene, entonces tú rápido empiezas a quejarte. Ay Dios, ¿por qué lograste esto? ¿Por qué permitiste esto? Cuando Dios ni castiga ni premia. Ítem 258 del libro 258A del libro de los Espíritus dice que Dios nos da a nosotros la oportunidad de tener libre albedrío. Somos responsables de cada decisión, de todo lo que hagamos, de lo bueno y de lo malo. Y somos responsables de lo que hacemos y de las consecuencias de lo que hacemos. Eso se llama la ley de causa y efecto. Tú haces algo, eso ocasiona algo. Tú das fluidos conmigo en la oración, pues tú recibes fluidos. Causa y efecto. Tú me envías una maldición a alguien, te va a venir una maldición a ti. Tú le haces un daño a alguien, te va a venir un daño a ti. Tú le rompiste la ventana a fulano porque el vecino tuyo, y tú no querías bregar con él, cuando él se entere, ¿qué viene para acá? Si no es espiritista, te va a romper las ventanas de tu casa. Causa y efecto. Todo se basa en causa y efecto. Entonces, Dios ha determinado que todas esas faltas que tú tienes, cuando llegas al mundo espiritual, después de reencarnar, vas allá, empiezas a escogerla, ok, esto es lo que yo quiero pasar, y esto diseña, esto es lo material que voy a usar para mi próxima encarnación. Entonces, ese espíritu desencarnado tiene la capacidad, por medio de su libre albedrío, de decidir cómo va a ser su vida, y eso lo vamos a hablar hoy, en las decisiones que ese espíritu puede tomar cuando va a encarnar en una vida nueva. Entonces, ahí viene los que son los eventos de nuestras vidas, donde nosotros muchas veces que no conocemos el espiritismo no tenemos explicación. Pero si mi hijo no nació, no me lo pude disfrutar. Pero ¿por qué se murió mi mamá de ese cáncer terminal y sufrió tanto y nos hizo sufrir tanto a nosotros? Porque mi hijo a temprana edad se fue. Porque nació con desperfectos congénitos. Porque mi hijo es loco. Porque mi hijo es esquizofrénico, un ejemplo. Porque yo he sufrido tanto y no tengo la pareja que yo quisiera. Porque yo no tengo hijos. Porque, y por qué tú tienes toda tu vida llena de por qué. Y todos esos por qué tienen una razón de ser. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que se llama la expiación. Cuando tú hablas de expiación, es lo más lindo que Dios nos ha dado. Ah, pero eso significa, Fran, sufrimiento. Tengo casas espíritas, organizaciones completas que quieren sacar de la codificación lo que es el modo de que se hace la reencarnación y sacar todo lo que sea sufrimiento. Esos son los científicos que no se han dado cuenta el meollo de lo que tiene el mensaje espiritual. De que si tú le hiciste mal a alguien, es justo que tú pagues lo mismo que hiciste pagar. Le quitaste el hijo a alguien, tú tienes que pagar porque es por ti. En vivir esa experiencia de ese dolor de tú haber perdido ese hijo. Que yo no me acuerdo, Frank, obviamente. No te vas a acordar porque está diseñado, este sistema ya está decidido. Este sistema ya le crearon las ruedas, ya fue creado por Dios. Kardec dice en el Ítem 3 del libro de los Espíritus, dice claramente, lo que hizo Dios, bien lo hizo. O sea, lo que Dios ha hecho, bien lo ha hecho, refiriéndose a lo que es el olvido del pasado. La gente dice, no, pero yo quiero saber lo que me pasó en el pasado, y se van por allá a don Aurelio Mejía, allá en Colombia, y se hace una regresión. Espiritistas hacen eso. Espiritistas que son de la cepa, que son de espiritistas, ¿cómo se llama? Filosóficos racionales, hacen regresiones. Lo hacen en Puerto Rico. Y violan las reglas básicas del espiritismo. Y las reglas básicas del espiritismo es Ítem 392. Olvido del pasado. Nadie puede acordarse del pasado, mientras esté encarnado. Cuando llegue el momento de volver a la reencarnación, volver a otro cuerpo, en otra ocasión se acuerda. Cuando llegue el mundo espiritual, vaya a la gaveta. ¿Dónde está la falta? Vamos a ver, diseñar nuevamente. Eso que dice Emanuel, no estoy de acuerdo. Él dice que en el mundo espiritual los espíritus llegan perturbados y allí tienen que venir otros seres evolucionados que acompañan a Cristo. Él dice Cristo. Mira, amigo, Cristo es redentor y nosotros no creemos en la redención. Y que esos van a determinar cómo va a ser tu próxima vida.
¿Ah? Y si es una persona muy atormentada, ese espíritu, cuando llega a la nueva vida, le tiene que decir hasta en qué cuerpo tú vas a reencarnar. Eso no es espiritual, eso no es parte de la codificación, porque viola el libre albedrío que Dios le regaló a cada ser humano, a cada ser creado, a cada ser creado. O sea, cuando se hacen ese tipo de presentaciones y la gente cree en eso, cometen muchos errores, porque justifican las cosas mal. Entonces, como lo justifican mal, aceptan que te vengan y te digan, no, que hay que hacer una regresión porque con la información del pasado, yo puedo ir al pasado, traer esa información, reprogramo mi mente en una hipnoterapia y entonces el problema está resuelto. La caridad, evidente. Creaste un problema terrible en tu endeudamiento como espíritu. Tu espíritu en ese momento detuvo su proceso, su proceso de expiación y sumisión. Y ahí es donde empieza a tener relevancia lo que es la expiación. Y la expiación es lo contrario a redención, que dice la iglesia y que dice Emmanuel. No existe en el espiritismo redención, porque nosotros no redimimos pecados. Nosotros venimos a reparar faltas mediante lo que se llama la expiación. La expiación no es otra cosa que es reparación. Tú vas a reparar lo malo que hiciste. Esa falta que cometiste en el pasado la raíste y ahora estás en un proceso que tienes que repararla. Entonces, las personas que no le ponen atención a esto que dice la codificación, será porque no la leyeron y no se dan cuenta lo preponderante y lo contundente que es eso de la codificación. Hay 392 al 399 que habla claramente, exhaustivamente de lo que es el olvido del pasado. Los mismos espíritus que están en niveles más altos, en esferas más altas, en mundos superiores, se quejan de que no saben el pasado, cuando llegan allí en su infancia que tienen que desarrollarse, ¿verdad? Entonces, los mismos espíritus que hablaron con Kardec de la codificación, que no se puede saber el pasado, dicen que a esos espíritus hay que explicarles que no se pueden acordar del pasado. Quiere decir que esta regla de no conocer el pasado no solamente se circunscribe a la tierra, se circunscribe a todo el sistema espiritual que Dios ha creado. No nos toca a nosotros, o venir, por ejemplo, un señor que se llama Aurelio, y él se constituye como un ateo, se constituye como una persona que no cree en Dios, o sea, que ateo, no cree en Dios, no cree en la reencarnación, no cree en la inmortalidad del alma, empieza a hacer por ahí regresiones a todo el mundo, y todo el mundo va y se sienta allí y ven un montón de cosas, y empiezan a recordarse el pasado. ¿Y qué pasa? El mismo señor Aurelio dice en uno de sus videos, de que él lo que hace es que reprograma la mente para resolver un problema psicosomático. ¿Y qué es un problema psicosomático? Una enfermedad psicosomática. Una enfermedad que viene como consecuencia a su raíz en la mente y que eso ocasiona que su cuerpo tenga unas consecuencias porque eso lo creó en la mente. Y si él maneja lo de la mente, él puede resolver el problema. Pues hay dos problemas con el señor Aurelio. Y yo sé que me está mirando porque yo sé que yo publico yo no estoy aquí hablando en contra de él ni nada. Yo simplemente lo digo. Y de hecho, él cobra dinero por eso. Él vive de eso. Pero eso que él está haciendo no es correcto, por dos razones. Primero, viola el propósito de Dios para la expiación de los seres humanos, que cuando nacen, reencarnan, vienen con una misión y con una expiación. Y en ese momento que se hace una regresión, se interrumpe eso. Viola el proceso donde esa mente que tiene o ese ser que tiene lo que se llama libre pensamiento, libre albedrío, en ese momento se viola el libre albedrío y a esa persona se le reprograma la mente a lo que tenía que pasar, por una información del pasado. Entonces, ¿qué pasa? Perfecto, violaste las reglas espirituales. El violar esas reglas espirituales a los que se someten a eso, y al mismo señor Aurelio, él cae en lo que se llama un endeudamiento. Cada vez que él hace eso, él entra en un endeudamiento con lo que se llama el mundo espiritual. Tiene que pagar por eso, porque está violando las reglas que Dios estableció. Eso es en base a lo que nosotros lo que creemos en el espiritismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los científicos, los que no son espiritistas, que no creen en nada de lo que yo estoy diciendo, dicen en sus análisis que las hipnoterapias no tienen ninguna razón de ser. De hecho, es algo que ya no se usa.
porque se ha demostrado que inmediatamente tiene unos resultados, pero que son pasajeros. Y nosotros sabemos por qué, que eso es así. Que ocurre que los mismos síntomas que tenía antes de someterse a la hipnoterapia se vuelven a repetir y entonces toman más fuerza en su ser. ¿Por qué? Porque esas supuestas enfermedades psicosomáticas son creadas por espíritus inferiores e impuros que hay que trabajarlo con ellos directamente y que están ahí en ese momento, en ese ser, en esa alma encarnada, trabajando en unas expiaciones, en un proceso de faltas que ese espíritu ha constituido por sus malos comportamientos del pasado y que vino a reparar y de momento alguien se lo interrumpió. Entonces esos espíritus se los sacan de momento, dice la ciencia, que la endoterapia no es un proceso que avale la ciencia porque sus resultados son breves. En el momento en que pasa un tiempo y vuelven otra vez los mismos síntomas, las mismas situaciones. Pero ¿qué se creó? El señor Aurelio aumentó dentro de su endeudamiento tiempo, que eso significa reencarnaciones por muchos años, y entonces las personas que se sometieron a eso tienen que volver otra vez en una nueva reencarnación a encontrarse con la misma situación y no copiarse en el examen, en ir a buscar la información del pasado y pasar la prueba, pasar la expiación y reparar esa prueba. Y entonces continuar con su misión. ¿Cuál es la misión de cada cual? Todos tenemos misiones. Todos, todos. Tú puedes ser, la misión tuya es que tú seas un buen padre y que tú tengas la oportunidad de tú tener una vida y que en esa vida tú demuestres que tú haces todo lo mejor posible para que tu hijo o tu hija pueda salir bien en la vida y que lo puedas encarrilar hasta que termine la infancia. Entonces eso puede ser una misión. O una misión puede ser venir a dar un mensaje. Posiblemente tú me ve a mí, esta misión que yo tengo es educar con relación a eso. Pues esa es mi forma de yo verlo. Si yo interrumpo ese proceso mediante yo estar haciendo cosas que no debo estar haciendo, promoviendo, por ejemplo, lo que es regresiones, haciendo cosas que eso no es parte del espiritismo, entonces yo en ese momento detengo mi misión, detengo mi reencarnación, mi expiación. Ok, pero vamos otra vez, ya sabemos que eso funciona así, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, yo deseo que los amigos míos que están en este momento viendo este video, de alguna manera puedan entender que los episodios, los efectos, el escenario de la vida tiene una razón de ser siempre. El más difícil para mí, para Fran Montañez, explicar es sobre las muertes en masa. Se me hace bien difícil yo entrar a ese tema. Ustedes han visto que yo no he hablado mucho, yo he publicado algunas cositas, porque eso tiene una lógica espiritual que yo necesito todavía obtener cierta información. Porque cómo cuadra en mi mente, que debo aceptarlo, y esto que yo estoy diciendo estoy como especulando, pero yo quiero decirle que son mis limitaciones. Yo no soy perfecto. Yo estoy en un proceso ¿cómo se llama? De adelantamiento también. El mismo, mira, para seguir eso, y eso me da base a yo presentar esto, el mismo Manuel dijo, esto es importante que usted le eche mano porque creen que Manuel es perfecto. Y Manuel dijo en el libro del Consolador, en la página 8, por lo demás, aún nos encontramos en un plano evolutivo sin que podamos traer a vuestro círculo de aprendizaje las últimas ecuaciones en ese o en aquel sector de investigación y de análisis. Es por esa razón, dice Manuel, que solamente podremos cooperar con vosotros sin la presunción de la palabra final. O sea, que todo lo que diga Manuel no es final. Hay que evaluarlo desde el punto de vista, usted debe tener su responsabilidad espiritual de verificar todas las cosas. ¿Y cómo lo usa? Pues lo que dice Manuel en base a lo que dice la codificación, para que usted esté seguro que las cosas son correctas, porque Dios no va a estar todo el tiempo diciendo las cosas. Y tiene que escribir un libro aquí, una revelación allí, y creando ¿no? Entonces estamos tratando de inventar la rueda nuevamente. Pues todo lo que salga de Manuel o André Luis o todo o su espíritu mentor que le diga cosas, usted tiene que corroborarla con la codificación, que es la base. Ok, pero de la misma manera me circunscribo yo a decir, yo no soy perfecto, pero esa parte de las muertes en masa a mí se me hace un poco difícil porque esas personas se encuentran, van en un avión y vienen de diferentes países, de diferentes lugares, y de momento se encuentran en una catástrofe donde todos ellos fueron confabulados ahí. Y de la manera que lo explica Emanuel tampoco estoy de acuerdo. Emanuel da una explicación sobre eso, sobre las muertes en masa. Y lo voy a citar. Se le preguntó a Emanuel sobre las muertes en masa. Y mira lo que él contestó. Y en eso yo tengo un poquito de duda, tengo que verificarlo.
Ya estoy buscando aquí lo que dice mi amigo, porque me viene a la mente traerlo y quiero en cierta manera presentarlo. Bueno, yo creo que voy a buscarlo más detalle y lo añado después al video. Pero es interesante como lo expresa Emanuel. A él se le preguntó sobre eso. Voy a dedicar este momento para buscarlo ya que estoy aquí dentro. Dice, ok, a mi amigo Emanuel en el libro de Consolador dice, en la pregunta número 250, ¿cómo se procesa la prueba colectiva? ¿Cómo que ocurre eso? Entonces él viene y dice, en la prueba colectiva se verifica la convocación de los espíritus encarnados participantes de la misma deuda, con referencia al pasado delictuoso y oscuro. El mecanismo de la justicia en la cual en la ley de las compensaciones funciona entonces espontáneamente a través de los colaboradores cercanos de Cristo, que reúne a los cómplices en la deuda del pasado para los rescates en común, razón por la cual muchas veces intituláis dolorosa casualidad a las circunstancias que reúnen a las criaturas más dispares en el mismo accidente que les ocasiona la muerte del cuerpo físico, a las más variadas mutilaciones o el cuadro de sus compromisos individuales. Entonces, ay, brinqué eso. Tengo problemas con la computadora, disculpen. ¿Dónde está la contestación? 250, es la 250, ¿ok? Que no se me olvide. Ay, computadora, ayúdame aquí. Brinqué el de momento y no vi lo que yo quería contestar sobre eso. Vamos a ver si lo cojo por aquí. En el video yo lo puedo, ¿cómo le llaman? Puedo canalizarlo de tal manera que ustedes lo vean este brinco. Discúlpenme, por favor, que estamos en vivo y no se puede uno cometer estas cosas porque en vivo puede pasar cualquier cosa. Se me brincó el ítem que tenía, tengo varios. Y entonces, pero esa es la explicación que da Emanuel. Emanuel dice que allá arriba Jesús, o Cristo, dice él, se confabula con una serie de espíritus que le ayudan
a colocar a cada persona en esa situación. Ok. Y yo soy persistente, yo sí. Ok, en la codificación, mi explicación es: no aparece una colaboración de espíritus cercanos a Cristo para hacer esto, para reunir a cómplices en la deuda del pasado. Creo que sería una interpretación lógica, pero no aparece la codificación. Pero eso es lo que dice mi amigo. Voy a continuar con mi tema porque si no me quedo fuera de lo que yo quiero presentar. ¿Qué es la expiación? Y lo había hecho muy bien, pero es que esta computadora, discúlpenme, mi mouse está muy acelerado. Ok, vamos aquí, ya llegué a la parte de expiación. Ok, los espíritus, ya di una explicación más o menos de lo que es la expiación, ¿verdad? Los espíritus no pertenecen perpetuamente a un mismo orden, eso lo sabemos, ¿verdad? Ellos están en todo momento adelantando sus espíritus. Y ese adelantamiento que tiene el espíritu, ¿cómo es que se logra? Se logra por el conocimiento primero y se logra por hacer el bien, por conformar un comportamiento moral. Y mientras está mejorando en su comportamiento, sus actitudes, sus opciones en la vida, que las crea la intuición y lo crea las intenciones, ocasionan que ese espíritu vaya a mejorar más y mejor. Entonces, ¿qué pasa? Esa expiación logra que ese orden donde está el espíritu no se mantenga siempre en ese nivel. Por eso cuando la religión te dice a ti que el diablo subió a un nivel de angelitud y un nivel donde estaba ya puro y perfecto, decidió venir a la tierra nuevamente y revertió, o sea, vino y a empezar nuevamente. El espíritu en el mundo espiritual no retrograda. No hay forma de que después de llegar allá arriba, no tienen ni lógica de que tú a ti de momento tú estás viviendo en un arrabal, pues estás viviendo en una casa de campaña y de momento te presentan a ti una mansión, y que tienen allá todos los power y tú vas a cambiar eso por la casa de campaña otra vez. Eso no tiene lógica. ¿Para qué me voy a ir para allá otra vez si esto es lo que yo estaba buscando? Todos evolucionan al pasar de los diversos grados de la jerarquía espírita. Tal mejoramiento se opera mediante encarnación, que es impuesta a unos como expiación y a otros como una misión. La vida material constituye una prueba que deben sufrir repetidas veces haz que hayan, hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Vamos a ponerle hasta aquí porque si después no lo pongo se me olvida. Hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Eso está claro hasta ahí, ¿verdad? En una especie de tamiz, es una especie de tamiz o de depuratorio del que salen más o menos purificados. Ok. En el principio del libro de los espíritus nos habla de la expiación de la siguiente manera, pero también nos enseña que no hay faltas irremisibles que no puedan ser borradas mediante la expiación. Toda falta, toda situación que tú hayas hecho en la vida, tú la puedes reparar mediante ¿qué? La expiación. El hombre, ¿qué es expiación? Cuando tú coges algo y lo limpias, ¿verdad? Tienes algo ahí, tú tienes el corazoncito tuyo ahí, está manchadito y todas las cosas, y tú empiezas lo pules. Eso es expiación. El hombre encuentra el medio de hacerlo en las diversas existencias que le permite adelantar conforme su deseo y sus esfuerzos por la senda del progreso y hacia la perfección que es su meta final. Ok, cuando vamos al libro de los espíritus, que es el libro clásico, que nos habla de los niveles espirituales, la escala espírita. En la escala espírita número 113, en el Naite número 113 dice, primera y única clase. ¿Cuál es la primera y única clase? La perfección. Los espíritus perfectos han recorrido todos los peldaños de la escala y se han despojado de la totalidad de las impurezas de la materia, habiendo alcanzado el máximo de perfección de que es susceptible la criatura. No han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Como no se hallan ya sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos, les corresponde la vida eterna en el seno de Dios. ¿Quién es el mejor ejemplo de eso que nosotros podemos conocer? Jesús. Ved a Jesús, el comportamiento de Jesús. Tú quieres emular y ver qué es lo máximo que tú puedes llegar en la bondad y hacer el bien. Ved a Jesús, dice la codificación. Pero ¿qué ocurre? En términos espirituales, tú ves a Jesús en una posición pura y perfecta, donde ya no necesita volver a tener cuerpos de reencarnación en cuerpos perecederos. Le corresponde la vida eterna en el seno de Dios. Dice el arte 113 de la primera clase,
primera y única clase que aparece en el espiritismo es la escala espírita. Gozan de una dicha inalterable, por cuanto no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material. Pero esa felicidad no es en modo alguno la de una ociosidad monótona, vívida, en perfecta contemplación. No va a estar allá levantando los brazos y cantando olores al Señor. No, eso no es así. Son los mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para el mantenimiento de la armonía universal. Dirigen a todos los espíritus que son inferiores a ellos, ayudándoles a perfeccionarse y asignándoles su misión. Asistir a los hombres en su desconsuelo, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la aventura suprema. Es para ellos una grata labor. A veces son designados con los nombres de ángeles, arcángeles y serafines. Muchas personas dicen, pero un ángel o un arcángel, sí, esos son espíritus a ese nivel, que ya llegaron a la perfección, ya no tienen que reencarnar nuevamente. Y son espíritus que no tienen alas. Esos son niveles espirituales que solamente hay uno, que es el único, que es el total, que es espíritu puro y perfecto. Ok, viene entonces el proceso de tú expiar. ¿Y cómo se logra la expiación, Fran? Mediante la encarnación. Vamos al ítem 132. Dice, ¿cuál es la finalidad de la encarnación? ¿Qué sujeto, dice, qué objeto tiene la encarnación de los espíritus? Preguntó Kardec a los espíritus. La contestación fue la siguiente. Dios se le impone con el propósito de hacerlos alcanzar la perfección. O sea, eso está impuesto. Muchos dicen, no, pero que Dios no puede imponer. Es que Dios establece unas reglas. Y si tú quieres decir que fue impuesta o no fue impuesta, solo hace cambio al resultado. ¿Cuál es el resultado? Que tienes que pasar una expiación. Si hay personas que han hecho un marullo con este artículo, con esta pregunta, los científicos racionales dicen y establecen y ponen una ponencia fuertemente en contra de que la codificación es correcta, porque dice ahí que Dios se la impone con el propósito de hacerlo alcanzar la perfección. La lógica dice que la razón de la reencarnación es tu venir a reparar. Si aparece escrito por los espíritus o por Allan Kardec que dice que se le impone, eso es relevante. Nosotros somos lo suficientemente inteligentes para entender, ok, está bien, lo que se quiere decir es que se necesita reencarnación para poder expiar. Para unos constituye una expiación, el tú reencarnar, para otros una misión. Pero para llegar a esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En ellos reside la expiación. O sea, tienen que pasar por todos los procesos de una expiación, de una vida. A Chico Xavier se le preguntó, Chico, ¿cuál es la situación que hay con Hitler? Y Chico dijo, bueno, dice que le dijo, me imagino que Manuel, no, Hitler es un caso especial. Él fue enviado a una esfera y va a estar allí acorralado, o sea, encarcelado y encadenado por 1000 años. O sea, ese espíritu encadenado y encarcelado por 1000 años. O sea, quiere decir que, según dice Chico, él reencarnó en una esfera y que allí va a estar amarrado, pasando por una prueba. Ok, podemos aceptarlo en base a estos términos, pero lo que me enseña la codificación es que esos espíritus tienen que encarnar nuevamente y pasar por un proceso. Y esas cadenas que posiblemente el chico interpreta, que son de 1000 años, es de la manera en que nosotros lo vemos, que es práctico y verlo, es que son espíritus que vienen y entran y están dentro de cuerpos que son idiotas, cuerpos que son enfermos mentales, que no pueden sostenerse por ellos mismos, no pueden decidir por su vida, no se pueden quitar la vida, tienen que padecer toda la vida en esas circunstancias. Y sin embargo, cuando tú ves un muchacho que tiene o una muchacha que tiene esas características de idiota, son felices. ¿Y entonces qué cuadre tienen? Si vienen a sufrir, ¿por qué son felices? Porque la mayoría de ellos son felices, como ellos no tienen ningún tipo de contacto con la realidad, sus vidas interiores, eso es una felicidad. Los espíritus que son de los niños, de los seres que son autistas, pueden considerarse como una condición sobre esta. Está en un cuerpo, pero su mente está por allá, pero hay ocasiones que no puede lograr que los mandatos que esa alma pueda dar, ellos lo puedan ejecutar como debe ser. Y son muy inteligentes. Pero no vamos a entrar en eso del autismo, porque eso tiene otras connotaciones. Pero un idiota que llega y se aparece de momento en tu historia, en la historia de tu vida, en tu familia, que tú tienes que dárselo todo, puede ser un espíritu muy inteligente,
Un genio del pasado que se ha encontrado con eso porque abusó de esa información que tenía en el pasado. Eso lo vamos a ver más adelante porque lo dice claramente lo que son los idiotas. Quiere decir que en ese nivel espiritual, que es el nivel más alto, puro y perfecto, para cumplirla, toda, toda en cada mundo, un instrumento de acuerdo con la materia esencial de ese globo a fin de ejecutar desde ese punto de vista las órdenes de Dios, de modo que cooperando a la obra general progrese el mismo. Esa es la manera en que se explica en el capítulo 2, en la encarnación de los espíritus, la finalidad de la encarnación. En la pregunta 132, ¿cómo se explica a los espíritus de por qué encarnamos? ¿Okay? Ya eso lo hicimos, lo dijimos, ya ese ejercicio lo mencionamos. Kardec dice en esa misma pregunta 132, la acción de los seres corpóreos es necesaria a la marcha del universo, pero no su sabiduría quiso Dios que en esa, pero con su sabiduría quiso Dios que en esa acción misma aquellos encontraran un medio de progresar y acercarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario a la naturaleza. Número 167, Libro de los Espíritus. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Para qué se reencarna? Preguntó Kardec. El Espíritu hizo expiación, coma, mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin esto, ¿dónde estaría la justicia? Dijeron los espíritus. Tiene que haber expiación. No podemos venir aquí, como dicen algunas casas espíritas, que no venimos a sufrir. Tiene que haber, ¿cómo tú tienes la expiación? Tú tienes que pasar por lo mismo que tú hiciste pasar a los demás. Esa es la mejor manera de ver lo que es expiación. Tú vas a reparar todo aquello que tú hiciste que otro padeciera. Viene una persona y dice, mira, a ti, tú no fregaste ayer en la casa y hay todo el mundo come y tira allá en la cocina y tira los platos y medio mundo y dice, te toca a ti limpiar eso. Ah, pero yo no fui, te toca. Esa es tu expiación del día de hoy. Limpiar esa cocina que quede impecable. Un ejemplo que yo estoy diciendo, no tiene que ser literalmente acorde a lo que estamos hablando. La pregunta 178A, vamos brincando uno por uno, ¿no? Para ver dónde la expiación aparece. No puede existir, no puede ocurrir esto también por expiación. Y no es posible que Dios envíe espíritus rebeldes a mundos inferiores. El espíritu dije, los espíritus pueden permanecer estacionarios, pero no retroceden. Y entonces su castigo consiste en no seguir adelantando y en recomenzar las existencias mal empleadas en el medio de su naturaleza, que su naturaleza conviene. Todo está diseñado en base a tu expiación. Si tú ves una persona que está sufriendo muchísimo por una situación que le está pasando, debe venir a tu mente, eso es una expiación. Esa es parte de la expiación. No, que ese niño no puede caminar. Tengo un amigo, Puerto Rico, mi país, yo me acuerdo cuando jugaba con él en la escuela, y nos íbamos al patio a jugar. Pero un día lo invitaron a la playa. En el pueblo donde vivía no había playa. La playa estaba un poco distante. Y él se fue para la playa ese día. Y por la tarde cuando vienen los amigos, dicen, mira que fulanito, se treparon uno encima del otro. O sea, hicieron como una montañita así entre ellos mismos, jugando en la arena de la playa. Él se cayó y como cayó de frente a la arena, se enterró en la arena, pero se rompió la espina dorsal. Y él es un paralítico desde los años que desde que tenía 10 años, 12 años, que yo jugaba con él. Mi mente viene cuando yo jugaba con fulano, ¿verdad? Y ahora él está paralítico toda la vida. Y tú dices, pero ¿por qué le pasó eso a él? ¿Por qué ha tenido que sufrir eso? Eso es parte de su expiación. Eso estaba ya de antemano determinado. Entonces, esas cosas que surgen de esa manera tienen la explicación de las muertes en masa. De que todas esas cosas se fueron acumulando y la situación está en yo poder entender cómo ellos se confabulan o no, cómo ellos son convocados a que sean los mismos que tuvieron las mismas necesidades, las mismas situaciones, las mismas expiaciones para que estén en una muerte en masa. Mi amigo Emanuel lo explica de que es Jesús es que está envuelto en eso. Él quiere decir Cristo, yo explico que es Jesús, es Cristo, es Jesús. Y que ellos están en ese momento evaluando cada una de esas cosas. Es posible que sea así. Yo todavía no estoy convencido. A lo mejor no es necesario que yo esté convencido, ¿verdad? La pregunta 199, ¿por qué muchas veces se ve interrumpida la vida en la niñez? Ahora vamos a contestar las preguntas de aquellos que dicen, ay, pero es que ese niño, ¿por qué
se interrumpió la vida. Es más, hasta porque no nació. Pues la duración de la vida del niño puede ser para el espíritu en el encarnado el complemento de una existencia interrumpida antes del término debido y su muerte es a menudo una prueba o una expiación para los padres. Tú vienes y dices, no, porque mi hijo murió a los 2 meses o a los 6 meses y le dio meningito, le dio cualquier cosa. No te das cuenta que eso que le ocurrió a tu hijo fue como consecuencia de una prueba que tú tienes que pasar. Ahora viene lo que es la expiación, ¿verdad? Y lo que es prueba. Pues una prueba, porque el niño murió a esa época, ocasiona un dolor increíble en sus padres, y entonces el padre, en base a ese dolor que experimenta por la pérdida de su hijo, se constituye en él una prueba que tiene que pasar y es una expiación también. Tiene que poderse curar de ese dolor. No es fácil, hay gente que dura toda la vida con el dolor de que perdí a mi hijo, que perdí a mi hermano. Y yo tengo una persona que yo conozco que nunca pudo, nunca ha podido, después de 40, 50 años, ha podido recuperarse de la pérdida de su hermano. Y cuidado que él peleaba con él, y donde quiera tú lo veías, mira, están peleando fulano, fulano. Y un día el hermanito salió y un carro lo mató. Y él nunca pudo recobrarse de la pérdida de ese hermano. Él fue infeliz toda la vida. Pues entonces, ¿qué se determina con esto? Pues que el hermano terminó su misión en el momento en que le tocó vivir, y ese hermano que no ha podido recuperarse de esa pérdida ha tenido una expiación durante todo ese proceso para poder salir adelante de esa prueba. ¿Cómo él la pueda superar? Si alguien lo puede ayudar en un momento dado, bueno. Pero eso es parte de lo que hay que se combina, lo que es la expiación y lo que es las pruebas. Entonces, ¿qué son las pruebas? Las pruebas son las cosas que el espíritu determina en el momento en que va antes de encarnar. Kardec determina lo siguiente, mira lo que dice Kardec con relación a lo que es la expiación y lo que son las pruebas. Kardec dice, la expiación es una expiación. ¿La expiación qué es? Pena que sufren los espíritus como punición de las faltas cometidas durante la vida corporal. Una pena, o sea, un sufrimiento. La expiación como sufrimiento moral tiene lugar en el estado de erraticidad como sufrimiento físico en el estado corpóreo. Quiere decir que un espíritu puede estar pasando por una situación de prueba que tanto empieza antes de encarnar como cuando encarnó. Cuando está en la expiación está en el momento que antes de encarnar se llama un sufrimiento moral, pero tiene lugar en el estado de erraticidad. ¿Qué es el estado de erraticidad? Cuando los espíritus desencarnan. En el momento que el espíritu desencarna cae en erraticidad. Y esa erraticidad siempre va a estar tú puedes identificar los espíritus, ¿dónde están? En el mundo espiritual están en la erraticidad. Cuando llegan al mundo, al punto de ser espíritus puros y perfectos, ya no están en la erraticidad, ya son puros y perfectos. Pero antes de llegar a puro y perfecto, aunque sea un espíritu superior, está en la erraticidad. Por eso es que cometen errores. Por eso es que no podemos confiar completamente en lo que dice un espíritu mentor. Porque los espíritus mentores cometen errores. Y entonces es como un sufrimiento físico en el estado corpóreo. Pero todos tienen que venir al comportamiento, a pasar una vida, una infancia o una vida vivida para tener la prueba, para poder expiar. Las vicisitudes y los tormentos de la vida corporal son a la vez pruebas para el futuro y expiación del pasado. O sea, ahí está bien importante cuando hablamos de la diferencia entre expiación y lo que son pruebas, de que cuando tú tienes las pruebas son para el futuro, pero la expiación es cuando tú estás trabajando con el pasado. Todo lo que es pasado es expiación. Nunca pienses que la expiación va relacionada a tu futuro. Va hacia el pasado siempre. Las pruebas van hacia el futuro. Kardec dice que las pruebas son lo siguiente: vicisitudes de la vida corporal mediante las cuales los espíritus se depuran según la manera de enfrentarlas. De acuerdo con la doctrina espírita, el espíritu desprendido del cuerpo, al reconocer su imperfección, elige por sí mismo, por un acto de su libre albedrío, el género de prueba que cree más adecuado para su adelanto y que ha de enfrentar en una nueva existencia. Si ha elegido una prueba que está por encima de su fuerza, sucumbe y retarda a su adelanto. Pero ¿dónde están estas pruebas en el mundo que nosotros tenemos? En el libro de los espíritus. La pregunta 118 dice, ¿pueden los espíritus degenerar? O sea, no, ya que conforme avanzan van comprendiendo lo que les aleja de la perfección cuando el espíritu ha superado una prueba.
Cuando pasa una prueba que se ha impuesto por su libre albedrío, en ese momento el espíritu va adelantando, adquiere el conocimiento de ella y no lo echa al olvido. Puede permanecer estacionario, mas no retrocedo. Ya pasó la prueba, ya aprendió sobre eso, no tiene por qué volverla a repetir. O sea que esa prueba se fue. En la pregunta número 166 del libro de los espíritus, dice, ¿cómo puede acabar de depurarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corpórea? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. O sea, tiene que pasar por una prueba. Entonces, al pasar la prueba, llega el momento que viene a espiarla, a limpiar todas las cosas que hizo mal, vamos a corregirla. Eso se llama expiación. ¿De qué manera realiza el alma esta nueva existencia? Por su transformación como espíritu. El espíritu contesta, esa es la pregunta 166. Al depurarse, el alma experimenta sin duda una transformación, pero para ello necesita la prueba de la vida corpórea. Quiero establecer claramente qué es una prueba y qué es una expiación. Y una prueba y una expiación, Kardec le especificó claramente, y con eso que debemos estar claros en eso. Ahora, viene la tercera, y con esto termino. Lo que es una misión. ¿Qué es una misión? No se me confundan porque no estamos en un plato de espagueti aquí todavía. Aunque vamos, de la expiación viene la que es una misión. Misión. Los espíritus anuncian que son llegados los tiempos que la providencia señaló para que se produjera una manifestación universal. Y siendo ellos los ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión consiste en instruir e iluminar a los hombres. Los espíritus puros y perfectos, esa es la misión que ellos tienen. Inaugurando una nueva era para la regeneración del mundo, del género humano. He aquí los términos en los que han dado ellos por escrito y sirviéndose de diversos medios la misión de organizar este libro. Y entonces habla Kardec ahí cuál es la misión que tuvieron los espíritus para establecer lo que es la codificación espírita a través del espíritu, del libro de los espíritus. Ok, ya sabemos la diferencia en lo que es una prueba, lo que es una expiación y lo que es una misión. ¿Qué tuvo Jesús cuando encarnó? Vamos a poner esta pregunta a la audiencia. Cuando vino Jesús y encarnó, ¿Jesús tenía una prueba o tenía una misión? Buena pregunta, ¿verdad? Pero como esto es enseñanza, ¿qué tenía Jesús? Voy a dar mi posición, mi opinión. Jesús no era perfecto en ese momento. Tenía una misión bien definida, la sabemos hoy, preponderantemente para la humanidad, de moralización al mundo. Pero él sufrió. Quiere decir que el hecho de que él sufrió esas pruebas de sufrimiento indican que al Jesús no ser perfecto, sufrió eso como parte de su expiación. Quiere decir que antes de Jesús encarnar, no era perfecto. Antes de Jesús encarnar, era un espíritu que venía en evolución, y mediante a lo que nosotros ya sabemos por la escala espírita, que viene y encarna y tiene sufrimiento de la manera que él lo tuvo, pues él tuvo que encarnar, él tuvo que pasar por eso, expió, libró su prueba, y además de eso, ¿qué? Tuvo su misión. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Emmanuel dice que Jesús no era un espíritu en ese momento, era un espíritu perfecto. Y que el paso de Jesús por la tierra, aunque fuera encarnando, era como un espíritu, ¿cómo se llama? Una excepción a la regla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Emmanuel también habla de que, le dice a Chico Xavier, le dice que Jesús estuvo envuelto en dos etapas muy grandes en la humanidad. Primero fue cuando se creó en la humanidad, en términos de que cuando se creó la Tierra, hace 4.000 y pico millones de años, en ese momento él estuvo envuelto en organizar esa parte. Quiere decir que Jesús entonces era preexistente a la venida que él vino, que debe ser, porque los espíritus vienen del pasado, pero que entonces en ese sentido él era perfecto, porque estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces eso se contradice. Y es lo que yo quiero llegar, porque Manuel se contradice en eso. Y no es que yo lleve el punto a tal punto de sacar una cosa con la otra, es que es así para que nosotros lo podamos entender y que nosotros podamos progresar nuestros espíritus y entender las cosas. Jesús pasó por el proceso de expiación, pasó por el proceso de sumisión,
Y llegó entonces, le toca al mundo espiritual, ya al nivel de espíritu puro y perfecto. Emanuel le dice que Jesús es el gobernador de esto aquí, pero Jesús en el mundo espiritual tiene una característica posiblemente de gobernador, pero no podemos ser tan literal, porque así no es que aparece la codificación, pero aparece en el ítem 113 de cuáles son las funciones que tiene un espíritu puro y perfecto. Yo me circunscribo a lo que dice la codificación. No me rompo la cabeza con eso. El decir que Jesús es un gobernador y ponerlo en términos físicos. Él no está en el plano físico ya, él está en el plano espiritual imbuido completamente. Pero ¿por qué yo perdí a mi mamá cuando la quería tanto? ¿Por qué perdí a mi marido a los 30 años de... O sea, yo teniendo 30 años y ahora mismo es un caos, no puedo olvidarlo. ¿Por qué mi hijo, mi único hijo? Porque es bien difícil cuando una persona pierde a su único hijo. ¿Qué explicación tiene ese espiritual? Es sencillamente la prueba que ocasiona ese dolor es como consecuencia de que te toca a ti pasar por ese proceso. ¿Cómo tú lo puedas pasar? Ahí es donde entonces tenemos que concentrarnos. Y ella cumplió con su misión, cumplió con su expiación, cumplió con su prueba, pero desapareció en el momento que aparece. Y entonces tú eres el resultado de eso, es tu sufrimiento. Y yo quiero llevarte a ti a decirte que ese sufrimiento lo podemos controlar. Primero, que entiendas con conocimiento que ocurrió. Segundo, que no que lo justifique, pero que te tranquilices, que ese espíritu no se ha perdido, te vas a encontrar con él nuevamente. Eso te da una satisfacción enorme y eso lo da el espiritismo, esa esperanza. Y segundo, que como tú pases esa prueba, es como tú adelantas tu espíritu. Si tú no puedes pasar esa prueba, vendrás otra vez en otra reencarnación y vas a pasar por el mismo sufrimiento. Es lo que enseña el espiritismo. Pero en el día de hoy, tú te puedes comunicar con ese ser que tú amas, puedes tener conversaciones con él. Tú ya tienes de parte de los mismos espíritus que te han ayudado un consuelo en tu interior. Tú has podido soportar eso y sigues amando y tú te sientes realizado, realizada en el momento que tú manejaste eso. Los que hemos perdido hijos recientemente sabemos cómo se duele y cómo nos toca en lo más profundo la pérdida de un ser que tú quieres tanto. Si tú no sabes salir de esa prueba, vas a tener problemas. Van a venir posiblemente hasta obsesiones a tu vida. No vas a ser feliz. No vas a progresar tu espíritu, te vas a quedar estancado hasta la próxima encarnación, que puedas liberarte de eso. Pues debemos aprender que todo está determinado en el mundo espiritual con una lógica y razón. Tú no tienes que creer lo que yo estoy diciendo, pero debes pasar juicio sobre unas realidades. El alma es inmortal. El espíritu nunca murió, está ahí, está accesible a ti, te puedes comunicar con él, puedes sentir su presencia, puedes hablar con él en ocasiones, puedes hablar en sueños con ese espíritu. O sea, no todo está perdido. Entonces te toca a ti en este momento levantarte, no sucumbir en el momento que venga la tristeza. Eso lo enseñamos y nos da muy buen resultado. Tanto a los niños que han nacido con problemas congénitos, que tú los atiendas, tanto como a aquellos que viven esta vida sin importarle nada, maltratándote. Son pruebas que vamos a pasar todo el tiempo. Y nosotros tenemos que evaluar que cada una de esas cosas tiene una razón espiritual. Hay que no puede tener hijos. Tal vez en el pasado ocasionaste que tú abortaras hijos, ahora no los puedes tener. O los regalaste en un momento dado, bueno, yo mejor no puedo con ellos, yo los regalo. Y ahora quisieras tenerlos y no los puedes tener. Sufrimientos en enfermedades terribles, has tenido que pasar por eso, cárcel, todo eso tiene una explicación espiritual, pero lleva al punto que yo quiero traer el mensaje de hoy, expiación. ¿Qué es expiación? Limpieza, reparación de todo eso que te pasó en el pasado, que tú lo puedas superar. Y yo estoy seguro que si tú le echas mano a esto, tú puedes adelantar en tu espíritu y esas cosas tú las puedes dominar. No permitas jamás que ningún mal espíritu venga a tu mente y empiece a llenarte de cosas. Tú eres culpable. Por eso fue que ya le pasó eso. Por eso le pasó eso a él. Y no se lo pudiste decir. Díselo, ahora se lo dice. Ahora Fran te enseñó que tiene una conversación espiritual con ellos y puedes hablar. Y te puedes liberar de todas esas cosas. No des lugar nunca a la tristeza. No des nunca lugar a tú sentirte culpable por algo que ya tú no puedes resolver. Porque eso da lugar a que malos espíritus vengan y se aprovechen y te den una obsesión. Porque los espíritus que dan obsesiones, que son los malos espíritus, ellos lo que quieren es tu vida.
quieren que tú desfallezcas, que tú desencarnes. Eso no hay otra razón para una obsesión. Van con todo la de la ley para tumbarte la cabeza, para que tú no puedas salir adelante. ¿Ok? Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Qué es expiación? Reparación. ¿Qué son pruebas? Lo que tú vas a pasar en ese tiempo que vives y en el futuro. ¿Qué es una misión? Lo que se te asigna que tú debes hacer para tú poder cumplir con tu adelanto espiritual. Tú te estableciste una misión. Yo deseo no ser egoísta en esta encarnación. Y van a venir una serie de eventos en mi vida para que yo sea egoísta, pero yo voy a vencer eso. ¿Y cómo? Posiblemente te viene dinero y tienes una entrada de dinero y entonces tú dices, tú eres egoísta, lo quieres para ti o tú lo compartes con los demás. Muchas veces ese tipo de expiación, ese tipo de prueba es más perniciosa que una prueba donde tú simplemente vienes pobre y no tienes nada. Que solamente con la resignación tú pasas. Pero cuando tú tienes dinero te pones mezquino. Yo no quiero que me llame porque me va a pedir prestado y no lo. Tú sabes, ese tipo de cosas empieza egoístamente. Empieza como con la avaricia. Y todo ese tipo de cosas es terrible. Tu espíritu no adelanta. No adelanta, pero no retrocede. En una próxima encarnación, si no lo pudiste pasar, posiblemente te lo dan otra vez a ver si, pero van en sufrimiento porque ya hiciste sufrir la actitud de su decir, no, yo no regalo mi dinero, yo no voy no ayudo a nadie. Esa mezquindad te va a ocasionar a ti que tú seas mezquino o que tú seas entonces una persona bien, pero bien infeliz en términos de que no vas a tener nada, porque nadie te va a dar nada. O sea, todo tiene una relación de surgir. Cuando son muertes en masa, según la codificación, es que se unen todas aquellas personas que pecaron por lo mismo, pasaron por el mismo proceso y tienen que expiar por lo mismo. Y están unidos para que eso ocurra. Eso no ocurre todos los días, la catástrofe y ese tipo de cosas. Ocurre una que otra vez. Posiblemente eso que dice Manuel tenga cierta lógica, que los espíritus están lugados, que ahí está fulano, vamos a ver de qué manera ellos pueden llegar hasta que se encuentren, ya llegaron, que le dan el botón, vamos a que hay una catástrofe, todos se fueron ahí. Pero ¿por qué yo tengo tanto problema con esa parte? Porque cuando tú le quitas la vida a un ser, eso no hay sufrimiento, no hay expiación. ¿Por qué tenemos que tener tanta lucha? Porque si se le quita la vida o no se le quita la vida, porque cuando se acaba la vida, esa persona dejó de sufrir, dejó de expiar, dejó su misión. O sea, pues entonces para mí la lógica no tiene lógica que se traigan a todo el mundo para que mueran solos todos en una catástrofe. La única lógica que puede tener es que el resultado de esas personas que están envueltas en esas muertes en masa, los que quedan, los familiares, son los que sufren. Porque el que cayó en eso y se cayó el avión, cataplum, ahí no aparece nada más. Ya no sufre nada más. No hay sufrimiento ni tan siquiera físico. Se acabó el evento y el alma se desprendió y siguió su vida caminando. ¿Quiénes son los que van a pasar? Qué lindo es la revelación que da los espíritus. Mientras estoy hablando de esto, me viene a la mente, los espíritus me están diciendo, Fran, es por esto. Esas muertes en masa funcionan desde el punto de vista de las personas que se quedan dependiendo del sufrimiento. Los que ven por la televisión y dicen, mira eso que pasó ayer, el tsunami, mira que, y se sienten tan eso y sufren sobre eso en ese momento. Esos sufrimientos son las consecuencias del resultado de esas matanzas de catástrofe. Y eso ahora aclara mi mente. Fíjate que lindo. Siento esa revelación de los espíritus. Que los que sufren no son los que mueren, sino los que quedan. Son aquellos que son dependientes de esas personas. Se me murió mi papá, no tengo sustento en esa catástrofe. Ahora tengo que sostenerme yo solo, o yo sola, manejar el negocio solo. ¿No? Mi hija estaba allí, mi única hija, yo la quiero. Tú empiezas a llorar por las esquinas y está ahí, no te puedes consolar. Y no lo puedes entender. Y no puedes justificarlo. Pero si todo el mundo se fue, ella posiblemente si Dios lo hubiese querido ayudar, le hubiese cancelado el viaje o lo que sea. Entonces, todo ese resultado de todas esas muertes, sea como sea en masa, o sea catastrófica, o sea por un sicario, o sea por lo que sea, al que afecta es los que verdaderamente sufren. Amigos, este es el tema. Expiación es necesario para el adelantamiento del espíritu. Tienes que reparar todo el pasado que habías hecho. No es redención, no es perdón de pecado, no, es lo que se llama expiación, limpieza de todo lo malo que hiciste. Dios te da esa oportunidad. Que sufro mucho porque hiciste sufrir.
Y si vienes con una misión especial de tú ayudar a las personas, de ser, digamos, la Madre Teresa, pues eso es una misión. Si la cumplió bien o la cumplió mal, pero la misión más linda y más hermosa y más sublime que tú puedes tener es la de tu hijo o de tu hija. Que tú la puedas levantar y le puedas enseñar y le puedas dar lo mejor de ti para que, pues, que se encarrile por buen camino. Si hay alguna pregunta sobre el tema, se lo voy a agradecer. Vamos a parar el video que está en Ustream. Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espírita, soy espiritista. Le damos, estoy en este momento aquí para darle las gracias por usted haber visto este video que acaba de concluir. Este video que le presentamos a ustedes pertenece al esfuerzo que estoy haciendo hace 4 años para divulgar lo que es el espiritismo. El espiritismo es una filosofía noble que se ha establecido con el propósito de decirle a la humanidad lo importante que es el adelantamiento espiritual. Yo deseo que esta información que estamos divulgando sea de beneficio para ti. Debo tener muy claro, establecido ante ustedes, que el espiritismo no es hablar con los muertos, no es hechicería, no es brujería, no es hacer rituales, no es religión. El espiritismo no es ninguna religión, no tiene dogmas, no pide diezmos, no pide ofrendas, está por completamente desvinculado de cualquier interés económico. Es bien difícil en este tiempo poder decir estas cosas, pero yo lo digo con mucha honradez y con mucha deferencia, porque cuando tú estableces un interés económico en algo que tú trates de presentar espiritualmente hablando, ya eso se constituye como un mercader espiritual. Nosotros no somos mercaderes espirituales, el espiritismo no pretende eso. Dicho sea de paso, el libro de los espíritus nos dice en la introducción del libro de los espíritus, en prolegómenos específicamente, que los espíritus buenos se acercan a donde no hay interés. Cuando hay un interés económico, ellos se alejan, los buenos espíritus. Y nosotros pretendemos llevar un mensaje espiritual avalado por espíritus puros y perfectos, al nivel de Jesús. Predicamos el mensaje de Jesús. Jesús y su mensaje es lo más preponderante en el espiritismo. Constituye a que el espiritismo sea un espiritismo consolador. Como mismo Jesús lo dijo en los evangelios, de que iba a venir un consolador. El consolador se presentó en 1857, que es el espíritu de verdad, se le presentó a Allan Kardec y tuvimos como consecuencia y experiencia tener esos libros codificados, esos 5 libros que hemos mencionado anteriormente. Quiero exhortarles a ustedes que esta divulgación, deseo que me den, se suscriban a mi canal de Soy Espírita. Y de esa manera, pues ustedes van a tener la oportunidad de que cada vez que yo publique un video, usted pueda ser notificado y se le dé la oportunidad de que vea los videos o sea, de inmediatamente que están publicados. Se están publicando a través de, a favor de unos 2 o 3 videos cada 2 o 3 días. Y estamos llegando al mundo entero con este mensaje hermoso de la codificación espiritual. Quisiera mencionarles que si usted desea compartir este video con alguna persona, lo puede hacer, pero que principalmente se pueda suscribir para que podamos tener constancia de que usted está viendo los videos. Agradezco mucho la sintonía, muchas personas ya nos conocen por el mensaje que llevamos. El mensaje es circunscrito a lo que es la codificación espírita, a lo que es el espiritismo. Las palabras espiritistas, espiritismo y medium vinieron a salir a la luz en 1857 a través del libro de los espíritus. O sea, antes de eso no había esas palabras en existencia. Y cualquier persona que hoy día, este libro,
nos da la evidencia de que por primera vez esos términos fueron acuñados y fueron presentados al público. Cualquier persona le puede decir a usted que es espiritista, porque habla con los espíritus. Pero la mejor forma de uno saber si son espiritistas de la parte de Alan Kardec, que fue lo que estamos nosotros presentando, es cuando la persona dice si cobra dinero o no cobra dinero. Esa es la parte esencial. Nosotros no cobramos dinero. Y cualquier persona que diga ser espiritista y cobre dinero, no es lo que nosotros, no es lo mismo que estamos predicando. Los temas que yo estoy presentando a través de las redes sociales y los videos que estoy publicando en YouTube y en mis artículos de Blogspot, es muy fácil de que tú puedas conseguir temas relacionados al espiritismo simplemente colocando en tu ordenador, en la parte de búsqueda, vamos a suponer que tú quieres hablar de la obsesión o la mediunidad medium. Tú pones medium y pones al lado soy espírita, lo voy a poner aquí, y con esa información inmediatamente te va a salir a ti en la pantalla los libros, perdón, los videos que se han desarrollado, se han grabado con relación a esos temas. Además, puedes ir a Google en una búsqueda también, y en esa búsqueda, si vas a, digamos, a YouTube, solamente pones la palabra clave de lo que tú quieres buscar y pones al lado soy espírita y aparecen los videos que yo he escrito sobre eso, sobre muchos temas del espiritismo. Son aproximadamente 400 videos que se han colocado. Y además tú puedes ir a Google, y en Google puedes poner también lo mismo en la barra de búsqueda, y ahí te va a aparecer cualquier tema de lo que tú entiendas que son importantes para ti en el espiritismo. El espíritu protector, cómo conocerlo, las curaciones, lo que significa la obsesión, la mediunidad, todos esos temas que son importantes y son definitivos en el espiritismo, te los hemos hecho fácil para que tú los puedas conseguir. De igual modo, por ejemplo, términos importantes como es la reencarnación o el alma inmortal, son términos que inmediatamente van a salir ahí cuando tú das la búsqueda, y ya son temas desarrollados para el beneficio tuyo. Promovemos la creación de nuevos grupos de estudio de la codificación para que vayan poquito a poco aprendiendo lo que dijeron los espíritus, y nos ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bien común. Jesús dijo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces ese mensaje tan lindo y tan conmovedor que es el del espiritismo en sí, es lo que nosotros presentamos. El mensaje de Jesús, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué más predicó Jesús? Si te dan esta mejilla, ponle la otra. Perdona al que te hizo mal. Perdona 70 veces 7, si es necesario. También Jesús nos ha enseñado que amemos a los enemigos, que no tengamos rencor contra nadie, que no mintamos, que no hagamos falso testimonio. Todo ese tipo de cosas que son cosas que verdaderamente engrandecen el espíritu y te ayudan a ti a crecer como ser humano. ¿Qué ocasiona eso? Que tú obtengas lo que se llama el adelantamiento espiritual. Para eso es que hemos estado aquí o hemos venido a encarnar en esta tierra, para nosotros adelantar este espíritu que es un alma inmortal que puede trascender los tiempos y puede pasar las barreras del tiempo y de la muerte. No, el alma nunca va a morir, el cuerpo sí. Y se justifica que por medio de la reencarnación ese cuerpo, esa alma pueda volver a restituirse en un cuerpo nuevo y que pueda seguir un proceso de adelantamiento, de mejoramiento como ser pensante, que es el alma, que es nuestro pensamiento, y que Dios nos ha dado para nosotros existir por siempre. Somos eternos, no hay límite en la vida, pero lo que cambia son nuestros cuerpos, nuestras envolturas. En muchas ocasiones vamos a encarnar como hombre o como mujer, dependiendo de las veces que sea, lo que se necesite para que esa alma que está aquí dentro, que nunca muere, no pueda, lo que haga es que se adelante y llegue a un nivel espiritual, al nivel de Jesús, un nivel de pureza espiritual. Eso es lo que presentamos. Y quisiera pues decirte y darte las gracias por haber visto este video. Muchas veces los videos son un poquito largos, han llegado hasta 2 horas, pero si tú eres una persona que está buscando la información que te puede ofrecer el espiritismo, muchos de esos temas vale la pena, aunque sea viendo el video poco a poco, que lo tomes en consideración. Agradezco mucho tu sintonía. Espero pues que una vez más puedas seguir viendo mis videos, y que si tienes algún argumento, alguna pregunta, alguna condición, alguna situación que tú consideres que no entiendes o que no estás de acuerdo, con mucho gusto escríbeme a este email
se llama soyespírita1@gmail.com. soyespírita1@gmail.com. Y así te puedes comunicar conmigo. Ha sido un verdadero honor. Me puedes conseguir en Facebook por la palabra clave de Soy Espírita. También me puedes conseguir por Fran Montañez. Y entonces, y así podemos establecer una linda oportunidad de conocernos y poder aprender las bondades del Espíritu. Espero que esto haya sido de motivación para que puedas conocer mucho más de lo que nosotros tenemos. Gracias. Las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.
Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. La ley de causa y efecto. Tú haces algo, eso ocasiona algo. Tú das fluidos conmigo en la oración, pues tú recibes fluidos. Causa y efecto. Tú me envías una maldición a alguien, te va a venir una maldición a ti. Tú le haces un daño a alguien, te viene un daño a ti. Tú le rompiste la ventana a fulano porque el vecino tuyo, y tú no querías bregar con él, cuando él se entere, ¿qué viene para acá? Si no es espiritista, te va a romper las ventanas de tu casa. Causa y efecto. Todo se basa en causa y efecto. Entonces, Dios ha determinado que todas esas faltas que tú tienes, cuando llegas al mundo espiritual, después de reencarnar, vas allá, empiezas a escogerla, ok, esto es lo que yo quiero pasar, y esto diseña, esto es lo material que voy a usar para mi próxima encarnación. Entonces, ese espíritu desencarnado tiene la capacidad, por medio de su libre albedrío, de decidir cómo va a ser su vida, y eso lo vamos a hablar hoy, en las decisiones que ese espíritu puede tomar cuando va a encarnar en una vida nueva. Entonces, ahí viene los que son los eventos de nuestras vidas, donde nosotros muchas veces que no conocemos el espiritismo no tenemos explicación. Pero si mi hijo no nació, no me lo pude disfrutar. Pero ¿por qué se murió mi mamá de ese cáncer terminal y sufrió tanto y nos hizo sufrir tanto a nosotros? Porque mi hijo a temprana edad se fue. Porque nació con desperfectos congénitos. Porque mi hijo es loco. Porque mi hijo es esquizofrénico, un ejemplo. Porque yo he sufrido tanto y no tengo la pareja que yo quisiera. Porque yo no tengo hijos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Tú tienes toda tu vida llena de por qué. Y todos esos por qué tienen una razón los seres humanos. ¿Ah? Esos comportamientos y esas aptitudes hacia los demás que ocasionan que laceren y dañen a otros, segundos o terceros. Le afecten en su parte económica, en su parte física, en la parte de familiar. De alguna manera, tú has tenido una intervención con otras personas porque no vive solo, y eso ha ocasionado unas faltas. Esas faltas se acumulan y están asignadas como si tuviera una gaveta, una tablilla. El mundo espiritual, esta es de Frank. Ahí vamos a poner todas las faltas que Frank cometió en todas sus encarnaciones.
Y él ha venido, y Fran viene cada vez que él desencarna, que va al mundo espiritual, baja esa tablilla, eso es imaginariamente, no tiene que ser así. Y empieza a ver, ok, estas son las faltas mías, lo que yo he hecho. Vamos entonces a diseñar mi próxima vida, porque yo tengo libre albedrío. Como espíritu desencarnado, Dios me dio ese privilegio de que vas a tener todas las vidas necesarias y tu libre albedrío es el que debe prevalecer. Cuando tú rindes tu libre albedrío en religiones o personas que te hacen rituales o personas que te hacen cosas, decisiones por ti, en ese momento tú estás liberando o estás entregando el regalo más grande que Dios nos ha dado, el libre albedrío. Tú decides. Entonces las consecuencias que eso tiene, entonces tú rápido empiezas a quejarte. Ay Dios, ¿por qué lograste esto? ¿Por qué permitiste esto? Cuando Dios ni castiga ni premia. Ítem 258 del libro 258A del libro de los Espíritus dice que Dios nos da a nosotros la oportunidad de tener libre albedrío. Somos responsables de cada decisión, de todo lo que hagamos, de lo bueno y de lo malo. Y somos responsables de lo que hacemos y de las consecuencias de lo que hacemos. Eso se llama, el espiritismo es noble, es consolador. Predicamos el mensaje de Jesús. Que por ese mensaje tan hermoso que Jesús tiene a la vida de los seres humanos, fue crucificado. Fue un mensaje que Dios envió, primero con Moisés, después con Jesús, Jesús de Nazaret. No Jesús Cristo ni Cristo, porque esos son términos que se usan para exponer a Jesús como un Mesías o como un Redentor. Eso no es el propósito de Jesús. Jesús tiene un propósito muy noble en el espiritismo, en el mundo espiritual. Ya él es considerado un espíritu puro y perfecto. Pero él tuvo que expiar. Él encarnó no siendo puro y perfecto. Algunas facciones del espiritismo hablan de que Jesús es una excepción a la regla espiritual. Eso no existe y no aparece en la codificación y no tiene lógica. No tiene lógica. Pero no significa que Jesús sea muy importante para nosotros en nuestras vidas. Nosotros pensamos en Jesús, creemos en Jesús. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en Dios, en el mensaje de Dios. Pensamos que todos queremos ser como Jesús en nuestro comportamiento y lograremos algún día llegar a serlo, porque eso es lo que nos dijeron los espíritus. Nosotros predicamos el mensaje de Jesús y el mensaje es un mensaje moralizador, que significa que tú vas a ser una persona, vas a tener un comportamiento conforme a hacer el bien a los demás. No solamente a ti, sino a los demás. Entonces, cuando tú logras eso, tienes un adelantamiento espiritual. El adelantamiento espiritual al cual yo me refiero es el propósito máximo del espiritismo. Que tú puedas tener los conocimientos suficientes para tú adelantar tu espíritu. Efectos de lo que quiero presentar, vamos a hacer un corte y ahora comienzo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espírita. Pretendo en este momento hacer un video con relación al tema que nos trae hoy, que es el día, lo que se llama la expiación. La expiación en el espiritismo tiene un significado bien específico y tiene una razón de ser. Estoy todavía buscando el tema en los escritos que tengo. Ok, aquí está expiación. Ok, expiación. Mi nombre es Fran Montañez. Yo soy espiritista. Yo no soy brujo, no soy hechicero. Eso da una explicación inmediata a todas las cosas que pueden. Vamos a ponerlo de esta manera. El alma es inmortal, que Dios nos dio ese regalo. Determinó en su momento, miles y millones de años atrás, que el alma era inmortal, que nunca iba a desaparecer, pero que el alma tenía la oportunidad, que es el espíritu que está encarnado, y podía dar la oportunidad de ir mejorándose hasta llegar a una pureza espiritual.
En el mundo espiritual, en el mundo de las eternidades, el tiempo que le toca a un alma en purificarse es tan y tan ínfimo en términos de lo que es la eternidad, que nosotros no nos hemos puesto a pensar en eso, pero le damos mucha importancia a que son vidas que tenemos, que son vidas de expiación y vidas de sufrimiento, y que podemos haber tenido muchas vidas y muchos miles de años, pero que esto no se acaba nunca. Estos son billones y billones de años. Esto nunca va a tener fin. La mente nuestra, escéptica, no tiene explicación para eso. No venimos a hablar sobre ese tema, porque ese tema es bastante complicado y nos vuelve hasta locos, cada uno de nosotros. Pero uno que otro hemos pensado, específicamente los que son los ateos, el significado de las cosas, y debes llegar al punto y al convencimiento de que cuando tú dices que no existe Dios, no puedes sustentar eso mucho, porque Dios lo creó todo. Y lo que tú no tienes explicación fue creado por Dios. Creas tú o no lo creas. El proceso de expiación significa que ese espíritu, desde que nació, por medio de y virtud de su libre albedrío, tomó decisiones. Muchas decisiones fueron básicamente influenciadas por lo que es el egoísmo, el orgullo, esos flagelos que tiene la humanidad, esos flagelos que tiene